todos, a los compañeros, a los asistentes y a los ponentes. Y para mí es mucho gusto presentar, un placer presentar hoy Leonel Ramiro Verzaquez. Artista sonoro colombiano, desarrolla su trabajo creativo a partir del sonido como material plástico y como centro de sus prácticas investigativas y de interacción en el contexto culturales, políticos y ambientales específicos. Su obra se ha materializado en escultura, instalación y performance. Explora los sonidos y sus maneras, su estilo de habitar los cuerpos, los espacios y el paisaje. En sus proyectos se ha interesado en los límites de la escucha humana, la potencia de nuevos entornos sonoros, la forma de fijación de la memoria sonora y la sustancia electromagnética, la vibración mecánica del sonido y las escuchas en el medio líquidos, entre otros. Como escribió en sus trabajos, Give and Receive Silence, o sea, dar y recibir el silencio en el 2018, y Escuchar el tiempo desagua del 2017. Trabaja como docente y tutor della área de medios y arte sonoro de la Universidad de Tolima, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes. Ha participado en de varios espacios de agradecimiento sonoro en el país y en el exterior, como en laboratorios de investigación, creación sonora de cantos de la montaña y radiofonía de cafeteras, Tolima, territorio sonoro de Bogotá, Cartagena y Buenos Aires fonográfica. Partecipa en los grupos de Sonema, Guerbeer, Sonoscopio, grupos de trabajo que han centrado su labor a la exposición del sonido desde su perspectiva geográfica, social y patrimonial, conjugando su posibilidad experimental con el impacto en la relación e interpretación el entorno vitales. Ha mostrado su trabajo internacionalmente en países como Suecia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Chile, Ecuador y Colombia. Para nosotros es un placer escuchar hoy el maestro Leonel Ramiro Vázquez. Muchas gracias. Antonella, muchas gracias por esta presentación. Mateo, muchas gracias también por la invitación a Perla. Olivia, encantadísimo de poder estar hoy aquí con ustedes compartiendo estas reflexiones y este trabajo que he venido desarrollando hace muchos años, pues como muy cercano a las temáticas que nos reúnen el día de hoy, el cambio climático y la preservación digital del sonido, o la preservación digital sonora. Quiero hablarles acerca de una serie de proyectos y experiencias que he venido desarrollando en el contexto colombiano, trabajos que de alguna manera me ponen a reflexionar en el rol del artista, me ponen a reflexionar en el rol del académico, del docente, y donde entiendo que hay un potencial poderoso en el trabajo con el sonido para asuntos relacionados con la memoria, pero también siento en el mismo territorio una fragilidad y una necesidad de encontrar respuestas a, pues como a todas estas situaciones de cambio que nos están generando. Por un lado el cambio climático, pero por otro lado creo que particularmente en Colombia todos los cambios sociales y políticos. La charla que les voy a hacer ahora pues tiene por título así, Archivos vivos en contextos de cambio, una reflexión sobre la memoria sonora en Colombia. Y debo decir que pues en Colombia hay vientos de cambio y son varias las cosas que están provocando los vientos de cambio. Por un lado, se ha desatado o más bien lo ha desatado la crisis sociopolítica del posconflicto, en la cual se ha dado apertura a una serie de proyectos de desarrollo económico en los territorios que hasta hace un tiempo estaban restringidos o estaban quizás un poco adormecidos. Y sobre todo porque todos estos proyectos que se están abriendo corresponden a territorios que antes estaban bajo el control de grupos armados ilegales.
Por otro lado, creo que también estamos pasando la página, eh, tratando de como resignificar estas violencias que ha vivido Colombia, eh, y y que de alguna manera han puesto en crisis lo humano al destruir los espacios, las costumbres, la dignidad de las personas, pero también han destruido el territorio natural, y eso creo que es un énfasis que quisiera hacer en esta charla, porque hemos hablado mucho del contexto humano, sobre todo se ha escrito mucho y se ha entendido obviamente a las víctimas como víctimas humanas, pero creo que también se ha destruido el territorio natural. Pues se han contaminado los ríos se han vuelto acuafosas, esos lugares por donde viajan los cuerpos, donde se lanza lo que no se quiere, o lo que se quiere desaparecer. Al fumigar y bombardear desde los cielos, al minar las zonas rurales, al extraer su riqueza, el oro, al despojar a los campesinos de esas tierras, y pues un tema así importante, el de la narcotización de las plantas. Eh, yo creo que en Colombia no se puede hablar de paz ni de posconflicto si no hay un proceso de reconciliación con la naturaleza, con la tierra, con el agua y con todas las formas de vida no humanas. En mi trabajo como artista sonoro me interesaba en los silencios de los paisajes naturales y los de las comunidades que han sido producto pues, del conflicto, ¿no? A través de varios proyectos artísticos y sonoros me he preguntado cómo hacer para sacarle la voz a los muertos, a los paisajes acallados, cómo darle cuerpo a esos sonidos, cómo reconstruir y reactivar la memoria, cómo gestionar la responsabilidad que todos tenemos como sociedad en el cuidado de la vida. En ese sentido, mi trabajo, más que crear archivos custodiarlos, me interesaba por encontrar maneras únicas de activarlos y sobre todo, pues, escucharlos. Los archivos, más que material acústico inmovilizado sobre un soporte físico, yo creo que para mí son una interpelación y al mismo tiempo son la posibilidad de volver al tiempo con una sabiduría, la sabiduría de la calma, ¿no? Y poder encontrar nuevas interpretaciones, sentidos, respuestas. Mm, Me gustaría que volviéramos a la etimología de esta palabra tan bella, que viene del re, que es volver, y el cordis, que está asociado al corazón, es decir, volver a pasar por nuestro corazón. La activación de los archivos sonoros, yo creo que busca precisamente eso, volver a sentir la fragilidad de los paisajes y las personas, e invitan a actuar en el presente con el corazón o con la fuerza del corazón. Claro, activando voluntades colectivas, humanas, desde un sentir empático, crítico, teniendo como base todo lo que ha pasado y lo que podríamos hacer para tratar de resolver o producir un equilibrio y justicia hacia todas las formas de vida. Yo creo que en parte esa es la manera como estoy entendiendo mi trabajo, ¿no? Desde ese lugar de la activación del archivo sonoro, como volver a sentir la fragilidad. Dentro de los distintos proyectos de activación de memoria en los que he participado, tanto a nivel de los proyectos de investigación individual como los que he compartido con las instituciones, hoy he seleccionado dos experiencias en las cuales he colaborado con la Radio Nacional de Colombia. Para mí son proyectos claves porque permiten entender el rol del artista, porque me permiten ver la manera en la que el artista maneja los archivos sonoros, en la que se reconoce cada material y cada contexto que produce esos archivos como situaciones únicas y de trabajo alrededor de una sustancia sutil y difícil de asir en un contexto de memoria. Eh, un proyecto de los dos que les estoy comentando aborda las memorias del paisaje cultural
afectado por el conflicto armado. Y este es el caso de una comunidad que queda en Santo Domingo, Arauca, hacia los llanos orientales en Colombia, con la cual construimos un memorial sonoro con el motivo de dignificar la memoria de las víctimas, sobrevivientes y ausentes durante un acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano ante la masacre de 17 niños, hombres, mujeres, abuelos, resultado de un bombardeo que ejecutó el Ejército Nacional sobre este caserío, sobre la comunidad el 12 de diciembre de 1998. Ese sería el primer proyecto. El segundo proyecto del cual les voy a hablar, y ese proyecto está desplegado porque les voy a mostrar como dos como hijitos de ese gran proyecto, se concentra en las memorias sonoras de los paisajes de agua, que ha sido un tema que me ha venido atravesando desde hace muchos años. Yo vivo cerca a un embalse, el embalse del Muño, al que llegan las aguas del río Bogotá, el río más contaminado de Colombia, y creo que el hecho de vivir acá y tener ese embalse allí me ha puesto a pensar en las aguas, en los ríos. Y de ahí entonces he hecho varios ejercicios, varios trabajos, y de los cuales les quiero hablar sobre estas memorias sonoras de los paisajes del agua alterados. Pues por un lado por conflictos ambientales, económicos, y por otro lado pues que están también conectados con el cambio climático. En esta parte hablaré de dos instalaciones, hablaré de dos cosas, una instalación y unas postales sonoras, producto de un encuentro con ríos que han sido transformados de forma antropogénica en Colombia. En ambos proyectos me interesa eh, hacer énfasis en el modo en el que las violencias sobre los paisajes han generado afectaciones en el orden social, en la pérdida del equilibrio natural, y los cuales veo expresados en los silenciamientos de sus formas de vida, y cómo mi práctica encuentra maneras únicas de darle cuerpo, un espacio, un tiempo a esos silencios. Entonces a continuación les voy a mostrar la primera, les voy a hablar del primer silencio. Esta imagen es de ese acto de reconocimiento en Santo Domingo, Tame, Arauca. Pues allí debo decir como los vivos y los muertos perdieron su voz. Mm, claro, los que callaron al ser asesinados durante el bombardeo, los sobrevivientes que callaron al no encontrar quien los escuche y les ofrezca respuestas, duraron 20 años exigiendo una respuesta del Estado. Los que aún siguen callando al sentir miedo, porque pues, ha sido un proceso muy conflictivo y de demasiados intereses que ha puesto a las personas a callar. Y por supuesto, porque el pasado también les atormenta, es decir, hay personas que en este momento no hablan porque el trauma de la memoria del pasado los ha afectado. En Santo Domingo se profanó el cielo donde cayeron las bombas, los árboles que guardaban las cicatrices, o que aún siguen guardando las cicatrices de la violencia. La selva se volvió un escenario de batallas, el caserío donde vivían al volverse un lugar peligroso, todo esto se resignificó, digámoslo. El paisaje sonoro de este lugar se transformó, pasó de la normalización de los sonidos de las metrallas, porque era una zona de bosque, de selva, donde normalmente ocurrían ataques y enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y el Estado. Entonces ya las personas pasaron de normalizar esos sonidos y esas metrallas, volverlas fondo sonoro del lugar. Y pasó a la ausencia antropofónica, porque después de eso pues la comunidad se desplazó y deshabitó el lugar. Cuando fui enviado por la radio a hacer el memorial sonoro, fue increíble porque nadie quería recordar,
ni siquiera a los seres queridos, porque estábamos tratando de hacer un trabajo enfocándonos en la dignidad de los desaparecidos, en la dignidad de quienes fallecieron. Eh, pero las personas no querían ni siquiera recordar a sus seres queridos. La violencia les generó una lesión en la psiquis a las víctimas que los acalló. Además, tenían miedo de que, pues, de lo que les pudieran hacer con las grabaciones, ¿no? Porque la grabación en sí misma, pues, después como archivo no sabían pues, lo que iba a suceder o cuál iba a ser el destino de estos materiales. Y claro, pues después de 20 años de estar negando la responsabilidad del Estado y estigmatizándolos, no se podía esperar menos. Sin embargo, hubo algo maravilloso que abrió la posibilidad de empezar a desarrollar un trabajo en el que pudiera colaborar. Y fue luego justo demostrarles el uso y la manera en la que las voces que íbamos a grabar y los mensajes que ellas iban a manifestar reconstruirían las biografías sonoras afectivas, anecdóticas, eh, dignas de esas 17 personas fallecidas. Con mucha dificultad aceptaron y en medio de llantos, risas, pues comenzamos a trabajar. Construimos un bosque sonoro de la memoria en el lugar donde sucedieron los hechos y donde hay un monumento improvisado a la memoria de las víctimas. La instalación constaba de 17 sillas dobles, en donde uno de los puestos estaba sembrado de un árbol, en este caso un árbol sonoro, y el otro invitaba a tomar asiento al oyente. Y a través de un sistema de los cuales me he enfocado en desarrollar los últimos años, un sistema de conducción mecánica del sonido, algo que poniendo transductores y otros dispositivos en las raíces de los árboles puedan conducir los sonidos hacia el tronco, las hojas y de manera vibrátil puedan llegar al oyente. Los interesados tienen que tocar y abrazar o pegar la oreja, literalmente escuchar con los huesos. No hay una opción distinta. Y creo que esa manera de escuchar y esa manera de disposición fue lo que precisamente les llamó la atención a estas personas, como que no solamente van a sonar nuestras voces haciendo la memoria de nuestros seres queridos, sino lo van a hacer a través de un modo que parece mágico, fantasmagórico, como alguna de ellas lo expresaba. Voy a permitirles que escuchen una de las biografías. Sí, me pueden confirmar si ahora sí se escucha. Lo criamos, nosotros lo criamos, llevaba como para 5 años, tenía 5 años y pucho, yo no me acuerdo, pero ya tenía todo eso. Él era muy juicioso, él era muy alegre, él decía, abuelita, yo le voy a ayudar a barrer, vamos a barrer el patio, vamos, yo no sé qué, y él me ayudaba a barrer. Llegaba el abuelo, corría con las chancletas a ponérselas, a quitarle las botas al abuelo, a ponerle la chancleta, y era muy altivo. Él en el estudio era muy juicioso, había hecho preescolar, iba para primero ya. Y él decía, abuelita, ¿qué le ayudo a hacer? Y yo le decía, ay, descanse, hijo, que usted está cansado. No, abuelita, voy a echarle comida a los pollitos, voy a molerle maíz a los pollitos, voy a echarle agüita a los pollitos. Él me decía. Y él se iba conmigo para la escuela y nos veníamos a pie, él hablaba por ese camino, se reía. Abuelita, cuando yo esté grande, que yo voy a trabajar para ayudarle, yo la quiero mucho. Él no me decía mamá, él me decía abuela, porque yo no acostumbré a decirle mi mamá, sino abuela. Porque su papá es Julano y Julano, su mamita ya murió, su papá se llama Marcos, ese es su papá. Nosotros somos los abuelos. Sí, pero yo los quiero mucho. Yo los quiero mucho.
Bueno, la manera de escucharlo ahora es distinto, ¿no? La promesa de estas grabaciones era escucharlo a través del árbol. Hoy lo estamos haciendo a través de los dispositivos que cada uno de ustedes estén usando para estar conectados a esta charla, que siento que hay una simplificación de la experiencia. Sin embargo, sonaban ahí en esos árboles. Y como lo acaban de escuchar, los muertos hablaron a través de los vivos. Y en la expresión vocal salió la huella sonora de la voz ausente. Ese concepto me gusta muchísimo, la huella sonora de la voz ausente. Y lo digo eh, porque de alguna manera esta mujer que está hablando aquí, la señora Carmen, al empezar a recordar a su hijo, hace una inflexión en la voz y empieza a hacer un cambio en los ritmos y en los gestos sonoros propios suyos, y se despoja de sí misma para que pueda ser ocupada de alguna manera en el cuerpo o la voz de su nieto, ¿no? Entonces creo que a la vez a la vez que el proyecto dejó ver este potencial poético, eh, que está asociado a la forma de escucha, sobre todo también creo que eh, su potencia está en la capacidad de movilizar la memoria a una escala real del problema político y humano de recordar, como un asunto que está relacionado con el cuerpo, con un asunto que está relacionado con lo sensible y que necesita de alguna manera de modos únicos o modos nuevos de tratar de recordar. Allí los árboles intervenidos se convirtieron en umbrales de la memoria de estos seres vivos que de alguna manera desplegaron su potencial simbólico en esta reconciliación con los muertos y buscando la resignificación del territorio, la resignificación de los árboles, la resignificación de ese pedazo de tierra que de alguna manera se les fue alterado con los hechos violentos. Los árboles, aunque sin voz, tienen muchas cosas que contar. Eso era como una de las frases que nos acompañaban durante toda la experiencia. Y este sistema que los hace hablar, los ha convertido en instrumentos fónicos, en unas gargantas, que además de sonar, agencian la voz del ausente, la voz sin cuerpo. Ahora quiero invitarles a escuchar atentamente otra voz ausente, sin cuerpo. Esta vez ya no es humana, sino la de un río, un arroyo, el arroyo Bruno. Vale, lo que acaban de escuchar es el registro que hice en el año 2016 de un río que ya no suena, se llama así el arroyo Bruno, que está ubicado en el norte de Colombia. Este lugar se caracteriza, es la Guajira, perdón, es la Guajira colombiana. Este lugar se caracteriza por ser una zona muy desértica, de muy pocas lluvias, donde las comunidades acceden al agua a través de ríos subterráneos, como estamos viendo en la imagen, unos pocos ríos sobre la tierra y unos agüeyes que son una especie de reservorios, una construcción de pozos que funcionan como reservorios de aguas temporales, donde las comunidades han vivido más de 3 años sin agua. Digamos que serían unas expertas conocedores de los ciclos del agua. Pero en los últimos años la subsistencia de estas comunidades se han visto en riesgo, pues por un lado por temas de cambio climático, sí, se han aumentado la sequía, las temporadas de sequía han sido mucho más largas, pero por otro lado también hay unas fuertes alteraciones antropogénicas del paisaje.
La imagen que están viendo corresponde al Cerrejón, que es la mina más grande de carbón a cielo abierto del mundo. Esta mina ha desviado varios ríos en su proceso de crecimiento y con esto ha afectado el territorio indígena de La Guajira. En el año 2016, con un proceso de ingeniería hidráulica, corrió el arroyo Bruno 3 kilómetros, supuestamente imitando el curso original del río, trasplantando los árboles, las rocas y demás, pero pues ese proyecto de ingeniería y de humano, digamos, pues no cursó el objetivo y el río se secó. Pues al parecer el río era formado por una falla geológica profunda, donde sus aguas a veces sobresalían y bajaban, y pues esa falla geológica no se podía reemplazar, ¿no? Ahora la mayoría de las aguas de ese arroyo están ahí en el fondo de la mina como las vemos. A mí me conmueve el hecho de que haya podido ser testigo de la desaparición de un afluente que ha tardado millones de años de acciones geológicas en su formación y que se han visto detenidas y transformadas en menos de una década por acciones humanas. Esto lo digo porque yo estuve haciendo grabaciones de ese arroyo Bruno y luego me encontré con este espacio ya sin agua. Me sorprende la rapidez con la que estos sonidos se vuelven patrimoniales, ¿no? Lo que llamamos sonidos digamos que con una intención de ser salvaguardados. Y me da un poco de temor pensar que lo importante que es contar con estos archivos sonoros, porque quizás sea lo único que nos quede al final, ¿no? En estas nuevas condiciones ambientales, políticas. Cuando vuelvo a escuchar las grabaciones que hice del arroyo Bruno, me siento como Nipper, el perrito de la RCA Víctor, que es muy conocido quizás por todos nosotros los que trabajamos en este mundo del sonido y de las tecnologías, y que la placa metálica mostraba al perro aguzando su oído en dirección a un gramófono mientras este reproducía la voz de su amo fallecido. En mi caso, las vibraciones acústicas de un río que ya no está. Pero no me quedé allí en la melancolía, sino que con los archivos del Bruno y las imágenes de otro río secado de La Guajira, en este caso el Aguas Blancas, otro de los tantos que el Cerrejón secó, reconstruí el río en una instalación de video y sonido. La obra está compuesta por 2 dispositivos sonoros y una proyección de video. El sonido del Bruno lo activo por conducción mecánica, otra vez igual que los árboles, vibra debajo del agua que contiene este recipiente de cristal, y el sonido va subiendo por la aguja hasta llegar al cono donde se amplifica sutilmente por las cornetas. Pero hay una cosa bien especial, y es que el sonido se siente como vibra a través del agua y viaja por esa aguja. O sea, no solamente se escucha el sonido, sino que se siente, se ve. La sensación auditiva es sobrecogedora. Es un poco complejo hablar de obras sonoras con imágenes, pero pues, voy a hacer el ejercicio de tratar de describirlo, ¿no? Se sienten los granos del sonido de antaño. A la vez parece que la crepitación del agua estuviera produciéndose ahí mismo en ese recipiente, como si estuviera en tiempo real sonando el agua ahí, como si estuviera vibrando el río. Y la impresión que deja es de no saber de dónde sale el sonido, como que al contrario de los gramófonos comunes, uno ve que hay un disco y que hay todo un proceso y que produce la causalidad del sonido, pero en este caso no hay disco, no hay nada de eso, entonces como que uno no sabe específicamente de dónde viene el sonido. Otra vez como esa situación engañosa del dispositivo, engañosa, mágica, pero a la vez que despierta el potencial de la transducción. Y configura ese escenario poético y perceptual. Yo creo que no solamente no quiero ocultar las fuentes tecnológicas, pues por eso se ve todo lo que está pasando ahí,
sino que también quiero hacerlas parte de esa construcción poética. Lo que quiero decir es que la naturaleza mecánica de esos amplificadores que producen esa pérdida de definición, pues estamos hablando de unas cápsulas fonocaptadoras de gramófonos que claramente no son las más óptimas para reproducir un sonido de alta definición, pues las aprovecha la obra para reforzar una noción que para mí es importante, y es que algo falta en el paisaje, y eso contrasta con la imagen de los metrajes de video de alta definición que muestran el río seco y que está muy vívido, estos videos que están proyectados sobre la pared. Entonces la obra, más que simular la presencia del río o reconstruirla, como lo dije hace un momento, más que eso, yo creo que más que usar esos archivos y esos mecanismos de representación sonora y visual que estoy usando en la obra, lo que busco es provocar una experiencia corporal, la sensación de vacío entre lo que vemos y lo que escuchamos, y la disposición de los gramófonos uno al lado del otro atrapa al espectador en esa experiencia unipersonal, íntima, resonante. La obra creo que nos invita a sentir el silencio del río. En otro proyecto trabajo con rocas, pues del mismo arroyo Bruno, del arroyo Aguas Blancas y de otros arroyos, rocas que han sido producto de ríos secos o ríos que han sido intervenidos antropogénicamente, ríos sobre todo en Colombia. Ríos de piedras secas en Antioquia, en Sambingo, en una parte del Chocó, que es San Juan, convertidos en barro porque las dragas las trituran y las vuelven, las dragas con las que extraen oro, ¿no? las vuelven barro. O en Río Claro, Antioquia, donde las extraen para volverlas cemento. Bueno, entre muchas otras rocas. Y ahí vemos algunas que digamos que por sus características se ven los distintos orígenes geológicos. Yo pensé en la roca como una suerte de archivo sonoro. Pues, más o menos imagínense ustedes uno enfrente de un río seco, solo rocas, cojo la roca y me imagino, aquí hay sonido. No sé cómo, pero hay sonido. La miré detalladamente y como que las formas redondeadas, llenas de cicatrices y de historias geológicas, me hizo pensar en acontecimientos detenidos en el tiempo como una forma de registro fonográfico. Y así nació la idea de sacarle la voz a las piedras. Entonces empecé a trabajar con un sistema de reproducción parecido al de los gramófonos que les acabé de mostrar, y terminé construyendo un dispositivo que podía reproducir esos archivos. Uno en el que, al acelerar el tiempo de la roca girándola sobre su propio eje, pues todos estos años de acciones geológicas desprendían vibraciones y creaban una suerte de música mineral, universal. Literalmente, como son llamadas estas rocas, no sé si en Ecuador o en México, en los otros lugares donde nos están viendo las llaman así, pero aquí les llaman a esas rocas canto rodado. Al escucharlas detenidamente identifiqué la voz reposada de las abuelas, como son llamadas estas rocas para muchas comunidades vernáculas, y sentí en esas características de este sonido, un sonido suave, profundo, una suerte de dron, como una invitación constante a disponer el cuerpo. Es decir, estas rocas me pasaron de poner en la noción de esta escucha, tratando de identificar un mensaje, al sentir del cuerpo, es decir, a disponer el cuerpo, a contemplar en silencio, a dejar de pensar, a dejarme llevar por ese estado de conciencia. Yo pienso que la voz que desprenden estas rocas, la voz de las abuelas, en estos ejercicios que luego se convirtieron en ejercicios de meditación,
nos puede ayudar a apaciguar nuestra mente caprichosa, instrumental, que ha sido el origen del hecho de que estas rocas ya por su tez no corran aguas, ¿no? Y tratar de recomponer esa relación con el cuerpo, ¿no? Como un primer territorio donde operamos o opera el extractivismo. Les cuento que actualmente estamos publicando en la Radio Nacional un proyecto de postales sonoras de paisajes de agua que trabajan con los mares y los bordes costeros. Este proyecto reúne entrevistas, grabaciones de avifauna, registros acuáticos, subacuáticos, obtenidos con hidrófonos, registros de día, de noche, desde la espesura de la selva, bajando por los ríos, mangles, hasta el mar bien adentro. Aunque son para ver y escuchar, se enfocan en el sonido y trabajo una filigrana sonora que busca dar cuenta de lo que el ojo no alcanza. Con estas piezas tengo otro enfoque. En principio se trata de un formato más fácil, rápido de circulación que una obra de arte, pues son piezas audiovisuales de más o menos 3 minutos y se distribuyen como contenido digital en las plataformas de la Radio Nacional de Colombia. Y tienen una intención de fondo que podría llamar, y es un concepto que he estado tratando de construir y fortalecer, la democratización de la escucha. Que no es otra cosa que permitir que los oyentes y los espectadores del amplio espectro que abarca la Radio Nacional de Colombia en las 53 estaciones a lo largo del país, pues puedan sumergir la escucha a estos territorios sonoros tan particulares y para muchas personas pues quizás distintos, lejanos, desconocidos, como nos sucede a las personas que estamos en las montañas, que no conocemos el resto del país. Ahora les voy a compartir un fragmento de... Este maravilloso sonido que acaban de escuchar es un sonido que me imagino en Ecuador también se podría escuchar, pues es el Pacífico, quiero decir. Corresponde al canto de las ballenas yubarta que visitan las aguas calientes del Pacífico colombiano, festejando la vida en medio de rituales sonoros, de apareamiento, alumbramientos. La registré en el 2019 en el Golfo de Tribogá, al norte del Pacífico colombiano. Es un lugar aislado de los centros de poder económico, está separado de las montañas y el mar por una gran selva. Su población en su mayoría es indígena y afrodescendiente. Estos territorios han sido resistentes a todo el tema del colonialismo y por un larguísimo tiempo han estado a espaldas de todos los modelos de desarrollo del país. Sin embargo, pues las cosas están cambiando. Las ballenas buscan ese lugar para ir allí porque son aguas tranquilas y este Pacífico es un mar prístino. Si alguien quiere escuchar cómo era acústicamente el mar hace 20 años, es decir, el resto del Pacífico hace 20 años, tienen que venir aquí a Nuquí. Y eso lo está demostrando un estudio de acústica pasiva que fue realizado por la Fundación Macuáticos en ese mismo año, en el 2019, que ha estado comparando las cualidades sonoras de este mar con el del resto del continente. Y lo que pues ha visto es que el hecho de que allí no haya puerto, que también haya muy poco acceso, digamos que al turismo, que la población local sea muy pequeña, que no haya pesca industrial, que sea un ambiente acústico donde predomina la biofonía, lo hace un mar prístino. Estas condiciones han gestado pues uno de los lugares más biodiversos del planeta y esto fue el motivo para que la organización Mission Blue declarara este ecosistema colombiano como punto de esperanza a nivel mundial.
Sin embargo, el asunto ha empezado a cambiar, pues en la zona existen dos grandes proyectos de industrialización del mar. Por un lado está la construcción del gran puerto de Tribugá y la reapertura del modelo offshore o este modelo de explotación de petróleo y gas costa afuera. Es necesario precisar que para este modelo de explotación se necesita o se llevan a cabo trabajos, operaciones que producen un intenso ruido oceánico, el tránsito marítimo, las pruebas sísmicas, la instalación de tuberías, la construcción de plataformas, la remoción constante de escombros y las disparos que utilizan para la sísmica, que es con unas pistolas de aire que se les llaman airgun. Los sonidos acuáticos de Tribugá son archivos vivos, llamémoslo así, ¿sí? Hoy en día podríamos decir ese lugar es un archivo vivo. Pues ya que paradójicamente se convierten en umbrales del pasado y guardan la memoria de paisajes de otras partes y de otros mares que por intervenciones antropogénicas en sus mares lo han vuelto ruidosos. Pero me preocupa que estos sonidos vivos de esperanza estén amenazados de volverse archivos sonoros patrimoniales, igual que me sucedió con las grabaciones que hice con el arroyo Bruno. Por eso me parece que escuchar estas postales no solamente es un privilegio y un pretexto de orgullo nacional, sino que es la interpelación a la acción, a democratizar la escucha subacuática, a volvernos testigos sonoros de esa contrastada exuberancia y a la vez sus amenazas. Yo siento que es posible desde la escucha agenciar el entendimiento, la sensibilidad, la revaloración del territorio anfibio colombiano y pues en general. Pues uno no cuida ni valora lo que no conoce. Por eso yo creo que la primera acción es de acercarnos al conocimiento de estos lugares. Quiero hacer una reflexión final y decir que, bueno, ya para ir terminando, que dentro de estas postales está la voz del último carpintero de Rivera, de Nuquí, donde hablaba de la preservación de la práctica de la carpintería de los botes de madera como respuesta a las necesidades de sostenibilidad de una comunidad que vive en medio de ríos y mar y no hay carreteras, no hay autopistas, no hay nada, es más, solamente hay un puerto, una pista de avionetas muy pequeña que van 2 o 3 al día y no más. O sea, personas que realmente viven su condición de anfibios. Pero tengo que decir con dolor que esta persona el año pasado tuvo un derrame cerebral que le impide hablar. Durante las grabaciones de estos paisajes, una bióloga marina me hablaba de la importancia de los archivos sonoros de los corales que acabábamos de grabar en ese momento. Ya que en recientes investigaciones publicadas por la revista Nature Communications demostraban que se puede restablecer corales muertos con los sonidos de corales saludables. Es maravilloso, pero claro, me asustaba mucho. Es decir, estamos grabando y haciendo registros, ¿para qué? ¿No? Pero en verdad lo último que quisiera es seguir registrando sonidos de voces humanas y de paisajes que en el poco tiempo se convierten en huellas de seres y cosas muertas. No hago registros ni guardo los archivos para mostrar que ya no están, ¿no? Me interesa este tipo, no me interesa este tipo de trabajo tanatológico. Yo creo que yo registro siempre pensando en que hay una promesa de escucha. Y hay una posibilidad en esa promesa de escucha de activar la empatía y de producir una respuesta sensible a ese registro. Yo pienso que el sonido es una fuerza vibrátil que es capaz de transformar los corazones y los cuerpos de los oyentes. El acto de escucha es un acto político porque depende de intenciones, decisiones,
estar a la escucha nos convierte de alguna manera en testigos sonoros, porque cuando escuchamos nos volvemos responsables de lo que suena de alguna manera, o también de lo que calla, como les he mostrado en estos proyectos. Al escuchar no podemos liberarnos de los reclamos de justicia que están haciendo las víctimas del conflicto, tampoco de la diversidad y la fragilidad de los paisajes de agua. Por lo tanto, no podemos hacernos los sordos a los llamados y devolver en términos de una actitud empática, con acciones y pensamientos, el deseo de bienestar y equilibrio de lo que esas voces demandan, ¿no? Esos sonidos, esos silencios del paisaje y de los paisajes humanos y de los paisajes culturales. A modo de invitación, propongo que movilicemos nuestras formas de escucha y resonar los archivos en dirección a escuchar con los huesos y con el corazón, que asumamos algún tipo de hospitalidad con los vivos y los muertos que ha dejado estas formas de violencia en Colombia y en el continente. Gracias. Muchísimas gracias a Leonel. Leonel, para un caso extraño, yo cuando no escucho nada de mi silencio, yo fui moderadora de tu mesa. La intervención de Leonel me salieron un montón de reflexiones a medio de su rol de artista y de académico. La primera te decir sobre el valor del silencio, que es sonido, de la memoria y de la creación de una biografía sonora, que es memoria de la víctima, como en el caso que has presentado, que hace nacer en su forma original, yo creo, archivos que hablen. Y del sonido natural, que es un sonido vivo, que es diferente a los sonidos repetibles, el sonido musical, por ejemplo, el ejemplo de la vibración de las rojas, que son una forma de fijación de la memoria que nos permite de habitar los cuerpos, los espacios y el paisaje. La perspectiva que nos presentó Leonel, que es una perspectiva geográfica y social de archivo vivo, nos permite de mirar al pasado, pero también al futuro, como el dios Jano, ¿no? de Roma, que con un ojo miraba al pasado y con un otro al futuro. Esa es una respuesta la muy emocionante intervención que Leonel nos hace hoy de la sostenibilidad y yo creo también del desarrollo de la comunidad. Leonel, muchas gracias y sobre todo para nos permitir de escuchar con los ojos y con el corazón más abierto. Y pido disculpas para mi español que no es perfecto. Muchas gracias. Voy a invitar a los participantes o asistentes si tienes algunas preguntas o solicitación que podemos hacer a Leonel, puede poner en el chat. Me parece que tu intervención fue muy excelente, Leonel. Muchas gracias. Y muchas gracias de haber participado al 4 Congreso Internacional de Archivos Digitales a nombre del Comité Científico y yo creo también a nombre de todos los participantes que hayan el gusto, el placer de escucharte en esta emocionante e increíble y maravillosa presentación. Muchas gracias de corazón. Muchas gracias.